Hay ciertos momentos de nuestra historia que son poco identificados por los ciudadanos e incluso por los políticos. Son esos momentos en que se toman decisiones que marcan luego el futuro de un país. Poco sabemos que hace 190 años se creó el Diario Oficial El Peruano, un diario que nos acompaña hasta el día de hoy, un diario que ha incorporado modernidad, información jurídica, información legal y legislativa, y que constituye una herramienta fundamental para aquellos que trabajan en política, que son abogados, que trabajan en gestión. Entonces quiero enviarle un saludo a todos los que están detrás de esos 190 años. Son 190 años, esos son los años, pero detrás hay gente, hay personal, hay gente comprometida, hay staff, hay dirección, hay personal auxiliar y todo un grupo humano que hace que el diario El Peruano pueda estar todas las mañanas con su información, trayéndonos las últimas noticias, no solo del Perú, sino también ahora lo hace de lo que es el contexto internacional. Muchas felicidades a El Peruano por estos 190 años. Han acompañado la vida republicana del Perú casi en su integridad. Fue creado por Simón Bolívar hace 190 años y este 22 de octubre un fuerte abrazo y una felicitación por tantos años y sigan para adelante y sigan celebrando porque son el diario centenario del país. Hola amigos y amigas, muy buenos días. En esta oportunidad les está acompañando Julio Panduro, que estoy encargado de conducir uno de los programas especiales que hemos preparado por los 190 años del Diario Oficial El Peruano. En esta mañana queremos agradecer la presencia de nuestros invitados. En primer lugar, el doctor Carlos Ramos Núñez, él es integrante del Tribunal Constitucional y miembro de la Academia Peruana de Historia. Muchas gracias por su presencia, doctor Ramos. Muy buenos días. Y también queremos agradecer la presencia de un destacado historiador como el doctor Manuel Burga, que también es catedrático de larga data. Muy amable por su presencia también, doctor Burga. Mucho gusto, Julio. Bien, antes de empezar esta conversación, queríamos hacer referencia un poco de la historia del Diario Oficial El Peruano, que fue fundado el 22 de octubre de 1825 por el libertador Simón Bolívar. El Diario El Peruano es ubicado así, de esta manera, como el diario más antiguo del Perú y también uno de los que tiene más permanencia en el tiempo en la región latinoamericana y en el mundo, condición que ha sido reconocida por la Asociación Mundial de Periódicos, que lo ha identificado como una de las publicaciones de mayor data en el tiempo a nivel de la comunidad internacional. En la actualidad, el Mercurio de Valparaíso en Chile firma como el diario de habla hispana más antiguo, pero este diario ha sido fundado el 12 de septiembre de 1827, es decir, casi 2 años después del Diario Oficial El Peruano. Entonces, de acuerdo a los registros históricos que se han encontrado en la Universidad de Yale, se ha determinado y confirmado que efectivamente El Peruano ha sido fundado en 1825, por lo tanto está certificado de que nuestro diario efectivamente va a cumplir casi ya 2 siglos de vigencia. Sobre este tema queremos conversar con nuestros invitados. Doctor Ramos, en primer lugar, quería preguntarle cuál es el valor y la importancia del Diario Oficial El Peruano para la comunidad jurídica de nuestro país, habida cuenta que aparte de tener un cuerpo periodístico, se encarga de la difusión de las normas legales y de todos estos dispositivos que forman parte del cuerpo normativo del Perú. Claro. Bueno, miren, en el Diario Oficial se puede encontrar un registro de la historia legislativa del Perú, ¿no? Cualquier investigador, pero no solamente un investigador interesado en la historia, sino cualquier abogado y cualquier ciudadano puede consultar sus páginas para buscar, por ejemplo, una norma o para buscar la publicación de un determinado código, un código civil, penal, de las distintas épocas de la historia legislativa del Perú, o incluso constituciones, precisamente con motivo de la fundación del peruano que reemplazaba al peruano independiente. Uno de los primeros actos legislativos que se publican fue la constitución llamada vitalicia de Bolívar, tan vitalicia que duró 30 días, ¿no?
pero se encuentra la convocatoria al Congreso Constituyente que habría de aprobar esa constitución, pero también inmediatamente después, una vez que Bolívar deje el país, la convocatoria a un nuevo Congreso Constituyente que habría de dar a luz la Constitución de Luna Pizarro, llamada la Constitución Madre de 1828, ¿no? Creo que a lo largo de la historia peruana hay una serie de actos que tienen que ver con la producción jurídica, con el debate jurídico, tiene que ver también con el proceso judicial, los grandes procesos judiciales. Es sin duda pues un texto valiosísimo que está vinculado de modo íntimo a la historia del país, ¿no? El diario también tiene un valor histórico de manera intrínseca, doctor Burga. ¿Cuál cree usted que es ese valor? Creo que la agencia histórica que tiene el peruano proviene de este ambiente bolivariano de 1825, de la necesidad de crear la nación, la necesidad de crear un Estado nacional. Y creo que los periódicos del Estado, periódicos como El Peruano, como las pretensiones que tenía el peruano, crean la nación, constituyen el elemento, el brazo legal, el brazo jurídico, que permite que el derecho de entonces, el derecho republicano, sea conocido por todos. Hay muchos estudios de la importancia que los periódicos tienen en la constitución de las naciones. Creo que la teoría de Ben Anderson, que es el autor de Comunidades Imaginadas, dice que las comunidades comienzan a imaginarse como naciones cuando tienen una literatura escrita y cuando tienen periódicos que permiten conocer lo que sucede en el día, tanto en lo que es los acontecimientos como en el funcionamiento y la administración del Estado. Y creo que de esa perspectiva, el periódico El Peruano tiene una importante función en la construcción del Perú moderno. Dígame usted si es correcta esta afirmación. Desde la independencia del Perú a la fecha, hay pocas instituciones que se mantienen vigentes. Quizá una de ellas es el Congreso e incluso el peruano. ¿Hay alguna otra que digamos que tenga esa misma antigüedad para decir que nuestro diario es un patrimonio de la nación? Bueno, yo estoy de acuerdo que es un patrimonio de la nación, porque la función que cumple el peruano es una función moderna, republicana, porque hay otras instituciones muy antiguas, ¿no? La iglesia, la universidad, la escuela, son instituciones antiguas, pero que se han adaptado a diferentes circunstancias históricas. En cambio, el peruano está hecho y está dirigido para construir la nación, y ya ha tenido, a pesar de los diferentes cambios de nombres, ha tenido una gran vigencia, y la vigencia ha sido porque el periódico, El Peruano, siempre está en comunicación directa con los cambios políticos del país. Y eso también me parece interesante, ¿no? El periodo de Manuel Atanasio Fuentes, por ejemplo, de gran creatividad y de gran espíritu crítico, ¿no? El famoso murciélago, ¿no? La reforma que se hace en la época de Manuel Pardo me parece importante también, porque en el periodo de Pardo se construye la república laica y la república casi contemporánea, y el peruano reaparece con una organización nueva, ¿no? Curiosamente, en esta reforma liberal de Pardo se produce un cambio importante, y en la reforma política del gobierno de Velasco se produce otro cambio importante, ¿no? Para acentuar la denominación El Peruano. Perfecto. Ahora, volvamos entonces al tema del aspecto jurídico, doctor Ramos. ¿Por qué es importante que las normas, el conjunto de normas y leyes, dispositivos legales, resoluciones, etcétera, deben salir en el peruano para que tengan la vigencia respectiva de acuerdo a la Constitución? Mire, porque existen dos tradiciones, digamos, una que llamaríamos clásica y otra moderna en materia de publicación de los textos, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, aquella que se vincula con la oralidad, ¿no? La necesidad de que una constitución, por ejemplo, sea jurada, ¿no es cierto?, de manera pública, o la existencia de bandos a través de los cuales las disposiciones de un gobierno eran comunicadas de manera oral, ¿no?
Pero naturalmente, primero con la aparición de la imprenta, luego con el desarrollo de la imprenta, su modernización, la aparición de los periódicos, una idea que ya aparecía en los ilustrados del siglo XVIII era la necesidad de que las normas sean conocidas por todos. Entonces, precisamente en el espíritu de las leyes de Montesquieu, por ejemplo, se lee de que las normas no pueden ser desconocidas por ningún ciudadano, ¿no? Entonces, portavoz de esas ideas, esa postura se materializa claramente a través de la publicación. Es cierto que hay un periodo de transición todavía. En los primeros 50 años del siglo XIX las constituciones se juran, pero junto a eso hay la necesidad de publicar, porque la juramentación tiene más un carácter simbólico, pero la comunicación ya no se puede hacer solo desde el punto de vista oral, sino naturalmente utilizando las técnicas de la modernidad, el empleo de la imprenta. Entonces, toda norma, incluso yo diría hasta hoy, debe de ser publicada en el diario oficial. Es más, no basta que se utilicen, por ejemplo, es decir, los portales de una institución determinada. Creo que la validez de una norma descansa en un concepto real de publicidad en su publicación en el diario El Peruano, sobre todo si tienen carácter general. Y además de que le da un ordenamiento, ¿no? Porque todo ciudadano que desee conocer el cuerpo normativo acude pues a un archivo del diario El Peruano y puede encontrarlo definitivamente, cosa que no podría hacer si es que se publican en forma independiente en los portales web de cada institución. Hay algo interesante que mencionaba el doctor Burgue, el papel, por ejemplo, de Manuel Atanasio Fuentes. Él mismo, además, digamos, de enciclopedista, editor, médico legista, es decir, también era un abogado litigante y un gran conocedor del mundo editorial, ¿no? Dirigió y fundó numerosos periódicos, muchos de carácter legal, la Gaceta Judicial, por ejemplo, de 1872, o formó parte de la primera Gaceta Judicial de 1860. Él fue encomendado para que se encargara de la modernización de la imprenta del Estado por el propio presidente Ramón Castilla, de quien antes era un enconado enemigo, pero por lo visto se reconciliaron, o en todo caso Castilla advirtió su talento, y desde 1868, naturalmente con una serie de vicisitudes que no faltaron, la guerra con Chile entre otras, es decir, se publica como diario oficial. Y se publica ya no en forma semanal, sino en forma diaria, ¿no? Y otro detalle interesante que mencionar, desde 1980, a raíz de la Constitución de 1979, que por primera vez le da el carácter de diario oficial, hay algo muy importante: se publica un boletín, un suplemento, que son normas legales. Entonces esto también tiene que ver sin duda con la inauguración, ¿no es cierto?, de un nuevo escenario, que es la apertura democrática después de la dictadura, ¿no?, militar, y que aparezca el año 1980 es simbólico, ¿no es cierto?, por su asociación con la democracia, pero creo que también con la necesidad de acceso a la información legislativa, que en este caso quedaba cubierta por lo menos parcialmente, ¿no? Correcto. Entonces ya hemos visto cuál ha sido la importancia jurídica, o la importancia jurídica que reviste el diario, también la importancia histórica. Yo quería abordar con ustedes, como historiadores de experiencia, cuál es la importancia desde el punto de vista periodístico, tomando en cuenta este nuevo momento del mundo que está cada vez más globalizado y está avanzando mucho el tema de la información digital, o incluso a través de las redes sociales. Doctor Burgo, ¿cuál considera usted que es esa importancia periodística? Bueno, dos cosas, Julio. Yo diría de que el peruano y las colecciones de peruanos, desde 1825, en lo posible hasta la actualidad, que se conserva en la Biblioteca Nacional, es una fuente histórica de primera calidad. Pero además me sorprendió mucho cuando visité la Universidad San Agustín de Arequipa para ver el archivo Mostajo, encontrar en el archivo Mostajo una colección bastante completa del peruano del siglo XIX. Y en esa colección, que había sido guardada muy organizadamente por el profesor Mostajo, sí, realmente se puede notar toda esta capilaridad del país que va adquiriendo a través de periódicos como El Peruano, donde las normas legales probablemente se transmitían. Pero es una fuente histórica porque refleja, digamos, las coyunturas diversas del país. Yo me he sorprendido cuando en El Peruano del siglo XIX
hay muchos informes de prefectos, de subprefectos, e informes pequeños, que son informes históricos que forman parte de los archivos, pero que se publican excepcionalmente en el peruano. Y es una fuente privilegiada, porque revela la importancia del acontecimiento que se está comunicando o de la gestión de algunos de los prefectos, subprefectos o gobernadores. Es decir, es en realidad una fuente histórica importante. Ahora, hay que leer el peruano con un sentido no solamente heurístico, que los historiadores le decimos a la parte material de los documentos, que sean auténticos, sino hermenéutico, ¿no? Interpretativo, saber qué refleja realmente el peruano, ¿no? Refleja, en el mejor de los casos, el Estado de una época y también refleja el gobierno de una época. Entonces, cuando uno hace historia política, es una fuente donde se puede reflejar tanto el Estado como el gobierno, y hay que saber hacer las diferencias. Y lo que el peruano como órgano nacional de comunicación debería mantenerse en esa línea, ¿no? Estar bien con la historia, estar bien con su tiempo y ser un órgano auténtico de comunicación del Estado y de los gobiernos, y también a través de las columnas de opinión de los ciudadanos en general. Claro. Precisamente usted mencionaba que el peruano tiene que estar bien con su tiempo, ¿no? En ese sentido, doctor Ramos, ¿cómo ubica usted el rol del diario El Peruano dentro del mercado de las publicaciones periodísticas en nuestro país? Por ejemplo, hay una discusión académica constante y permanente de que los medios de comunicación no difunden cultura, no difunden información adecuada, difunden probablemente programas fútiles, programas superficiales, ya lo vemos en la televisión, quizá en la radio también, y en los diarios que circulan en nuestro país. ¿Cuál cree usted que es la justificación para que haya esa clase de críticas contra la prensa cuando hay medios como Televisión Nacional, quizá Radio Nacional y también el Diario El Peruano que brindan ese material de cultura y de información periodística adecuada para la población? Mire, yo quisiera remontarme a propósito de esa pregunta a los momentos iniciales del diario. Cuando aparece un precursor suyo, que es El Peruano Independiente, unos meses antes que hubo una entrega de 10 ejemplares, de 10 números, ¿no? No, 19 ejemplares, aparece como diario oficialista. Es cierto que habría que entenderse claramente qué se entendía por oficialista en esa época, pero parece que se entendía. ¿Por qué? Porque no se explica que después el peruano no sea oficialista, sino oficial. Esta noción de oficial me recuerda y me parece muy lúcida la apreciación del doctor Burga, en la medida que se trata pues de construir una nación, y la construcción de una nación no se hace desde un punto de vista exclusivamente de parte, ¿no? de una postura contraria, antagónica a otra, sino de una manera objetiva e imparcial. Y creo que en ese sentido el diario El Peruano, ¿no es cierto?, especialmente en etapas democráticas, ha mantenido, podríamos decir en líneas generales, una neutralidad política, y esto sobre todo en el campo del aspecto legislativo, ¿no es cierto?, porque incluso en épocas de mucha tensión, de mucha polarización, creo que sus páginas animan a algo importante que es la unidad de la nación, ¿no? Hubo, por ejemplo, con motivo de la guerra con Chile, reportajes acerca creo que de la batalla de Tarapacá, es decir, el combate de Angamos también. Bueno, o cuando hay aspectos, por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención de encontrar en el diario El Peruano, es una de las primeras leyes que trata, es una primera sentencia, es una sentencia de un tribunal militar que un señor Manuel Aristizábal lo condenan a pena de muerte porque el gobierno de Bolívar había asesinado a un coronel, y entonces era delito de sedición, pero inmediatamente después se dicta un indulto, y el indulto es porque el Bolívar ejerce una suerte de ternura paternal, ¿no? Supongo que indulto en términos moderados, ¿no? Es decir,
Y esto, por ejemplo, grafica algo importante. Ahora, desde el punto de vista contemporáneo, miren, desde el año 2004, el peruano tiene un suplemento, que es Jurídica, y es un espacio interesante entre los juristas para debatir sobre instituciones jurídicas, sobre leyes que pueden ser controvertidas. Creo que los académicos, los estudiosos del derecho de distintas disciplinas, penalistas, constitucionalistas, civilistas, procesalistas, etcétera, ven la conveniencia de publicar en sus páginas porque tiene un animado debate jurídico, ¿no? Y creo que ciertamente tiene un papel, podríamos decir, educativo importante, ¿no? Es decir, a nivel general, pero yo también diría que a nivel especializado, ¿no? Bien, amigos, entonces continuaremos con nuestra conversación interesante con los invitados de hoy y volvemos después de esta pausa. Permiso. Recoge pues el peruano la historia total del Perú a partir de su independencia. 190 años, será uno de los diarios más antiguos que exista en América Latina, un diario del Estado, y nos va a permitir recoger, digamos, el día a día de su historia. Creo que es muy importante. Además, sirve para que haya un diario que no solamente difunda la parte económica o política, sino también, como hemos visto, la parte cultural. Ha sido un diario que siempre ha sido socio del Perú, del Ministerio de Cultura, en difundir la cultura, de manera que felicitamos al diario por esos 190 años. Bien, amigos, estamos de vuelta con nuestros invitados por los 190 años del Diario del Peruano, que nos están ayudando a hacer una reflexión acerca de la importancia del diario oficial en la historia del país. En este momento tenemos al doctor Manuel Burga, que nos va a comentar cuál es la importancia de nuestro diario, precisamente por las plumas que han pasado por él, los directores, los grandes personajes que han tenido la conducción del Peruano. En el momento inicial, 1825, 22 de octubre, fue importante por la misma creación y lo que se reunió como energías literarias de entonces. Los periodos siguientes, lo que me llama la atención es el periodo de Felipe Pardo de Aliaga. ¿Por qué le llama la atención? Que era un literato, un dramaturgo,
un hombre conservador, un hombre que añoraba la época colonial. Y sin embargo, no tenía ningún problema en mirar el presente y mirar el futuro, que era el Perú como república. Luego, Manuel Atanasio Fuentes, el famoso periodista del Murciélago, que era un hombre interesado en la historia, interesado en las humanidades en general, interesado en el derecho, interesado en la universidad. Formó parte de la comisión para dar el nuevo reglamento de instrucción superior en la época de Pardo. Era un hombre múltiple, muy cercano a José de la Ribagüero, el primer Ribagüero presidente, el primer presidente, y su editor también de sus memorias de Prubonena. Bueno, luego me llama la atención la resistencia en la época de la guerra con Chile, el trabajo de Francisco García Calderón en la Magdalena, y después, en la época ya del siglo XX, Abraham Valdelomar, Claro, tan joven, de 22 años. Sí, tan joven. También esa época de la precocidad, que aún está estudiada y que debería ser estudiada. ¿Por qué José de la Ribagüero se graduó tan joven y por qué Mariátegui fue un intelectual tan destacado, tan joven? Es, el propio Manuel Atanasio Fuentes antes, ¿no? Sí, sí, sí. Es una época que no la conocemos muy bien, porque es de la época en que las élites literarias y las élites sociales coincidían en que San Marcos era una universidad de la élite social, que se nota en su revista. Entonces, también en la parte más reciente creo que hay una serie de méritos de plumas literarias que se han cobijado en el peruano. Bueno, cuando los diarios fueron incautados, cuando los diarios antes pasaron a propiedades privadas y había una cierta marginación de algunos intelectuales, el peruano a veces le dio albergue, y eso es muy meritorio. Bueno, ahora mismo, ¿no? Ahora mismo, de hecho, tenemos la pluma suya colaborando con nosotros. Por ejemplo, me han dado albergue, ¿no? Y así hay otros que yo veo, y hay temas interesantes que son tratados en la columna de opinión. Por eso yo recomendaría también a los directivos del diario actualmente que se digitalice todas las ediciones hasta 1825 y en lo posible todo lo que pueda ser un archivo completo para facilitar las investigaciones y para que se reconozca el diario en todo el mundo, en toda América Latina, como un diario fundacional de la República y un diario que contribuyó a la creación de la ciudadanía, porque la ciudadanía es el Estado de Derecho, ¿no es cierto? Y los derechos que los ciudadanos tienen, y una de las fuentes de ciudadanía es justamente el peruano. El doctor Burgo ha mencionado un tema que es básico ahora, la digitalización. Vivimos en una sociedad digital ahora. Usted como jurista, como historiador, ¿qué nos puede decir respecto del peruano cuyos retos a futuro es enfrentar esta nueva etapa de digitalización en el mundo? Mire, crecientemente los diarios oficiales, especialmente tratándose de publicaciones que tienen que ver con las normas legales, buscan como medio alternativo a la versión impresa, ¿no es cierto?, la digitalización. Por ejemplo, en el Brasil, un país de organización federal, con 200 millones de habitantes, con un territorio de 8 millones y medio de kilómetros cuadrados. Es decir, vieron la conveniencia de tener una publicación digital en lugar de la impresa, para efecto de las normas legales. Es decir, ¿por qué? Porque resulta pues que el impacto que puede causar al medio ambiente puede ser grande, ¿no? El desperdicio de papel. Yo tengo la impresión que en esa dirección se está, ¿no? Es decir, a nivel mundial, no es un hecho aislado en el mundo. Es algo muy importante también fue el hecho que, por ejemplo, programas como el SPIC, ¿no es cierto?, del Ministerio de Justicia fueran, es decir, más abiertos, democratizados. Creo que haría bien, sin duda, el diario El Peruano de ya tiene una
una publicación en línea que conocemos temprano, desde hace, creo que tiene hace unos, no sé, creo que son alrededor de 5 o 6 años, ¿no es cierto?, que se hace una publicación, uno puede ver desde muy temprano la legislación, ¿no es cierto? Un tema importante también es, creo, la publicación de las sentencias judiciales, ¿no es cierto?, las sentencias del Tribunal Constitucional, no solamente en la versión impresa, sino en la versión en línea. Esto a mí me parece francamente un gran avance, ¿no? Creo que se haría bien, por ejemplo, ahora publicar también actas de debates, ¿no es cierto?, de códigos o de constituciones, porque no solamente basta conocer la norma, sino basta ver el espíritu, ¿no es cierto?, que hay detrás del debate que la generó, ¿no? Doctor Burruga, y desde su óptica, ¿cuál considera usted que es el reto del diario El Peruano frente a la aparición o a la vigencia de nuevas formas de comunicación como las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Ahora la mayoría de ciudadanos, de personas que cuentan con un teléfono inteligente, un smartphone, se despierta en la mañana y antes de prender su computadora o antes de leer un diario, lo primero que ve pues es su celular, a ver qué cosa puede encontrar de nuevo. ¿Cómo cree usted que podemos enfrentar un diario de esta larga data como El Peruano, este nuevo escenario, ¿no?, de las redes sociales, el Twitter, el Facebook, etcétera? Yo creo que una de las tareas inmediatas podrían ser la modernización del formato del diario, y que la página de opinión, que en todos los diarios, en todos los periódicos, es una página de opinión muy leída, porque se expresan puntos de vista, y que sean puntos de vista que se expresen con bastante libertad, pero que los artículos no sean tan breves, y que puedan ser artículos de 700 palabras y 1000 palabras también, ¿por qué no? Claro. Los diarios europeos como El País, que ahora está creando también una lectoría en el Perú, o Le Monde en Francia, o New York Times, tiene artículos bastante extensos. Yo creo que en el Perú la lectoría de periódicos hubo un retroceso en la lectoría, y el retroceso llevó a artículos muy breves para que sean leídos. Pero ahora estamos transitando un poco a artículos un poco más largos que permitan expresar mejor las ideas. Eso es en lo que se refiere al formato. Exacto. Pero en lo que se refiere a la versión electrónica, la versión que está en las web del Peruano, no necesariamente tiene que ser la misma, me pregunto. Exacto. Yo veo que en otros periódicos hay una mayor amplitud. Claro, exacto. Y eso podría ser beneficioso para los lectores y todos los que consultan las normas legales, que en el momento actual están ahí, ¿no es cierto? Pero si se agregan otros documentos, justificaciones, fundamentaciones, podría ser más transparente la democracia en el país. Yo creo que cómo ingresar a las redes sociales también es uno de los retos que tienen todos los periódicos. Y hemos visto que muchos de ellos tienen su blog, ¿cómo le llaman? Facebook. Su Twitter. Yo mismo tengo mi Facebook. Su cuenta, su perfil. Su cuenta. Yo creo que todos los diarios deberían tener eso para que haya una cierta comunicación. Claro. Yo me sorprendo que a veces mis artículos tienen lectores, y tienen lectores gracias a la versión electrónica, porque es muy difícil encontrar. Los 17.000 ejemplares se distribuyen en todo el país, ¿no es cierto? Pero en Lima a veces es difícil encontrar la versión impresa. Entonces lo que se recurre es la versión electrónica. Claro. Entonces mi recomendación es formato modernizado, mayor extensión de los artículos de opinión y una mayor articulación en las redes
a través de un Facebook. Sugerencias que vamos a tomar en cuenta, doctor, muy amable. Doctor Ramos, en el caso del ejercicio mismo de la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de información, algunos medios de comunicación en algunos momentos incurren en cierto libertinaje al publicar determinadas informaciones que no son comprobadas, de cualquier ámbito, ya sea político, deportivo, social, espectáculo incluso. ¿Cómo evalúa usted el ejercicio que ha hecho en estos 190 años el peruano de ese ejercicio de libertad de prensa y de expresión? ¿Se ha respetado, digamos, esos parámetros? En algún momento la historia probablemente por el calor de los momentos vividos, de la coyuntura, quizá incurrió también como lo que están haciendo estos medios actualmente. Mire, yo creo que eso requeriría una investigación, ¿no?, para hacer una respuesta correcta. Pero digamos, en la historia reciente, la impresión que yo tengo es de que no se emplea al diario, digamos, como un instrumento, digamos, de combate político al adversario. Es decir, la impresión que tengo es del peruano como un diario serio, ¿no? Miren, dramáticamente lo que ha ocurrido con la prensa en el Perú en los últimos años es un deterioro atroz, ¿no es cierto? Una especie, incluso diría, de un deterioro, una mengua moral. Es decir, los diarios muchas veces tabloides, ¿no es cierto?, no informan, sino desinforman. Recientemente puedo contar un asunto, tenía que ver con la modificación del reglamento normativo del Tribunal Constitucional, mediante el cual se bajaban de 5 a 4 miembros para que pudiéramos establecer un precedente vinculante o hacer una sentencia interpretativa. Simplemente se trataba de poner orden donde había desorden. ¿Por qué? Porque habían sentencias, digamos, precedentes vinculantes de 3 magistrados, otras de 4, y como se había dictado un famoso precedente, el precedente Huatuco, que simplemente tenía 4 firmas y no 5, por lo menos en lo que tiene que ver en el hecho de que no entrara en vigor para aquellos casos que estaban en trámite, sino para que entrara en vigor ese precedente del Huatuco para los casos nuevos, porque había muchos trabajadores afectados. ¿Qué pedía el presidente Huatuco? Que todo trabajador público, ¿no es cierto?, ingresara para ser protegido del despido y pudiera solicitar la reposición, tenía que ingresar por concurso, en una plaza vacante y debidamente presupuestada. La idea era buena, ciertamente, porque se trataba de reforzar la meritocracia, modernizar el Estado, pero no era conveniente que la norma entrara inmediatamente en vigencia para los casos en los procesos en curso, habida cuenta de que mucha gente, muchos trabajadores tenían medidas cautelares, tenían sentencias a favor en primera instancia. Entonces, el propósito de esa modificación del reglamento era puramente práctica, ¿no es cierto? Técnica, digamos. Técnica. Entonces, se produjo, a raíz de un caso mediático por todos conocidos, una serie de suspicacias, que bueno, entiendo que han sido desvanecidas, pero lo cierto del caso es de que diarios como El Peruano, precisamente, creo que ahí, a través de la publicación del reglamento normativo, de la modificación, del sustento que llevó a la modificación del reglamento normativo, cumplen sin duda una tarea grande. Y con mayor razón cuando estas publicaciones tienen lugar a través del sistema digital, ¿no? Y la reproducción a través de mecanismos de compartir en Facebook, Twitter, creo que le dan un efecto de resonancia mayor. ¿Y qué hacen? Creo que crean una buena prensa, puede ser la conciencia pública de la nación, ¿no? Es decir, si cumple ese papel en buena hora, ¿no? Y creo que hay un contraste en líneas generales, yo veo, entre, digamos, la serenidad, objetividad, neutralidad de diario oficial, como debe de ser, y por otro lado lo que ha ocurrido con muchos medios que desgraciadamente pues en los últimos años han dejado de cumplir su rol, yo diría no solamente de carácter informativo, sino también en cuanto a opiniones de carácter tendencioso, ¿no? Una buena prensa
tiene que respetar los pilares de la democracia, el Estado de Derecho, la privacidad de las personas, ¿no es cierto? Y ajustarse a cánones, a principios que todo ciudadano debe respetar en un Estado constitucional, ¿no? Perfecto. Doctor Burga, el imaginario colectivo, ¿es posible que se construya desde los medios de comunicación? Y si lo es, ¿qué rol o cómo cabe el peruano en ese trabajo? Tiene un papel muy importante, diría yo, porque las publicaciones de documentos como los informes de prefectos y de subprefectos, que revelan los problemas locales y regionales, al ser publicados se vuelven prensa nacional, que se difunde su conocimiento. ¿Puedo narrar un hecho en particular que me llamó la atención? Claro que sí. Después de la Guerra del Pacífico, después del 83, comienza de nuevo la publicación del Peruano y me llamó mucho la atención cuando comienzan a rescatar la rebelión de Túpac Amaru del siglo XVIII. Pero ya no el Túpac Amaru anterior de el indio rebelde contra el orden establecido, sino el nuevo personaje que aparece como defensor de la justicia y de los campesinos. Un personaje más reivindicativo, digamos. Un movimiento que tenía como objetivo la reivindicación, el fin de la explotación. Es decir, en el peruano se puede notar este tránsito de personajes, ¿no? Que antes que eran personajes que lucharon contra el sistema colonial, olvidado durante 50 años, y que después en el peruano se retoman de manera sorprendente artículos que van configurando un imaginario nacional histórico diferente. Y yo creo que ahí hay un papel que probablemente ninguno de los otros periódicos lo puede desarrollar. Por ejemplo, yo diría que para las regiones es interesante conocer los estudios de impacto ambiental, que a veces son extensos, pero que tienen resúmenes pequeños de tipo que se podrían publicar y que podría ser de conocimiento de las regiones para tratar de entender en algunos casos las necesidades y en algunos casos los cambios que deberían operarse en los proyectos diferentes, mineros o de irrigación o de construcción de carreteras. Entonces, yo creo que a la pregunta de si forma el imaginario, yo creo que constituye un elemento de creación de un imaginario nacional, porque es un elemento de construcción de la ciudadanía. Usted acaba de mencionar algo muy interesante, ¿no? Que probablemente los estudios de impacto ambiental podrían difundirse a través de resúmenes en las páginas del Diario del Peruano, de tal manera que la gente que esté interesada en determinado proyecto de extracción pueda leerlos, y así, digamos, se ayudaría a difundir cuáles son los alcances de ese estudio y de ese proyecto para evitar justamente los niveles de violencia social o de conflicto social que en algunas ocasiones y en algunas regiones del país ocurre. Yo creo que sería una manera de atender a las regiones, de atender las expectativas de las regiones y también de construir una conciencia ambientalista, una conciencia que mire al Perú en perspectiva de futuro y que apunte hacia el desarrollo sostenible del país y la participación ciudadana. Yo creo que muchas veces la consulta previa no funciona porque no tienen conocimiento de los estudios de impacto ambiental. Pero si habría un conocimiento, además si los estudios no son muy extensos, se podrían editar dentro de las normas legales en versiones electrónicas, correcto, que serían de mucho más fácil acceso para la población en las regiones. Bien. Bueno, ya estamos llegando ya al final de nuestra conversación, de nuestro programa especial. Yo quería dejarle un minuto a ambos para que nos puedan dar un saludo y una suerte de homenaje a nuestro diario que está cumpliendo pues 22 de octubre, 190 años. Bueno, yo felicito pues al Diario El Peruano, ¿no es cierto?, a sus trabajadores, a sus funcionarios, a su director, y bueno, que sea motivo para que continúen en su empeño de continuar laborando, informando, y bueno, y desearle más de un tiempo indefinido, esperamos
al diario oficial, y ciertamente también será motivo para que reforme la calidad de sus publicaciones, le dé un nuevo formato. Creo que es importante también hacer publicación de ediciones especiales de la legislación, quizás agrupada por temas, ¿no? Creo que sería importante contar también con una especie de consejo consultivo en materia legislativa que reúna especialistas de distintas áreas, claro, con el propósito de que junto a la legislación de pronto pueda haber un comentario breve, ¿no? Una especie de resumen, una sumilla de la misma, a fin de que puedan llegar de manera más pedagógica, más didáctica al ciudadano común. Perfecto. Doctor Burga, por favor. Igualmente suscribo las palabras del doctor Carlos Ramos. Creo que fue una gran idea de Simón Bolívar, una gran idea liberal del siglo XIX, que todos los gobernantes del siglo XX la han apoyado, y creo que le deseamos al peruano una larga vida en la construcción de la nación. Perfecto. Muy bien, amigos, entonces nosotros estamos despidiendo este programa especial que hemos celebrado por los 190 años del Diario Oficial El Peruano. Hasta otro momento.